Usted es justo cuando Dios lo declara justo. ¿Sí? Amén. ¿Qué más dijimos? Que en la Biblia hay varios ejemplos de justificación, pero uno de ellos muy especial es el de Abraham. Y decíamos que Abraham fue justificado por creer a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando alguien cree a Dios, hace lo que Él manda. Que hay gente que dice, yo creo, y no quieren hacer lo que el Señor manda. Usted no está creyendo nada. Cuando uno cree, hace lo que el Señor manda. Amén. Abraham creyó e hizo lo que Dios le mandó. Y eso le fue contado por justicia. Amén. Decíamos que la justificación no se da por las obras, porque si hubiese sido por las obras, Abraham no había sido justificado, porque Abraham era un hombre idólatra. Entonces no lo justificaron las obras. Ninguno se puede justificar con Dios haciendo buenas obras. No son las obras las que justifican al pecador. No son las obras. Al pecador lo justifica creer en Cristo Jesús. Cuando el hombre cree en Cristo Jesús, eso le es contado por justicia. Y estuvimos hablando de la fe de Abraham. Creyó a Dios. Creyó en el Dios que resucita a los muertos y su fe se basó en el Dios creador. Él no estaba creyendo por ahí en santitos y santitas. Su fe se fundó en el Dios creador. Cuando creemos en el Dios todopoderoso, entonces suceden cosas maravillosas. Y explicaba también cómo creyó y no se debilitó en la fe, no vaciló ante la promesa, se mantuvo completamente convencido del poder de Dios, pese a que las circunstancias eran adversas. Entonces la fe en el Señor es una fe que aunque el universo se esté rompiendo, ese creyente está diciendo, yo sigo creyendo. Hablamos del propósito y dijimos que la justificación es necesaria a causa del pecado y es indispensable a causa de la ira de Dios. A causa del pecado e indispensable a causa de la ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La persona que no es justificada por Dios está en un inminente peligro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo justifica Dios al pecador? Y Romanos tiene la respuesta: por medio de su resurrección. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Y todo el que cree en eso le es contado por justicia. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a ver esta parte. Resultados de la justificación. Si usted no tiene problemas, hagamos una oración. Amén. Gloria a Dios. Siempre que usted vaya a estar frente al estudio de la palabra, dígale al Señor, ilumíneme. Así sea en la casa. Amén. Ilumíneme para comprender las Escrituras. Señor y Dios,
te alabamos. Grande es su nombre en toda la tierra. Para siempre vives. Tú eres real, mi Dios. Y en esta mañana invocamos tu nombre, tu presencia en medio nuestro, esperando ser guiados, ser direccionados y que nuestros sentidos se puedan disponer a asimilar la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Gloria a Dios. Dice entonces Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí esos 5 versículos. 5 versículos. Resultados de la justificación. La mayoría de las acciones de los seres humanos se llevan a cabo sin mediar los resultados o las consecuencias. La mayoría. Por eso ve usted una persona que en un momento de ira le pegó un golpe a otro, y cuando está frente a la justicia ya está arrepentido. Porque la gente no dimensiona el resultado, las consecuencias de sus actos. Pero en Dios no es así. Dios planea y tiene muy claro los objetivos que busca. Toda acción de Dios se ejecuta premeditadamente y sabiendo los resultados. Es así que entre ellas está el tema del que estamos hablando, la justificación. Las acciones de Dios son el vehículo para lograr los objetivos. Que así que cuando una acción de Dios se da, ya el objetivo también está marcado. Se dice entonces, lo que les explicaba, que la justificación es el acto por medio del cual Dios declara inocente al culpable. Es el acto, es una acción o un conjunto de acciones, y a través de esas acciones Dios declara inocente al culpable. Vuelvo y digo, no es diciendo yo soy bueno y nada hago. No. Son las acciones de Dios que las enruta para declarar inocente al culpable. Gloria a Dios. Cualquiera se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué lo declara inocente sabiendo que es culpable? Y esa pregunta es valedera. ¿Por qué lo declara inocente sabiendo que es culpable? Y es precisamente por eso, porque las acciones de Dios producen unos resultados. Amén. Las acciones de Dios producen
unos resultados. Y uno de esos resultados es que, puestos en evidencias, hacen que el pecador no sea más visto como pecador. Amén. Lo que Dios hace es hacer que el pecador no sea visto como pecador. Amén. Mejor dicho, en la justificación, Dios hace que el pecador no sea visto como pecador. No nacimos siendo buenos. Dios hace que no seamos vistos como pecadores. Gloria a Dios. Entonces, precisamente, vamos a ver esos resultados que hacen que el pecador no sea visto como pecador. Pero tenga en cuenta que el que no lo ve como pecador es Dios. Porque uno oye gente que dicen, ¿y el pastor qué? El pastor es un pecador. Eso significa que esa persona a mí me sigue viendo como un pecador. Pero como el que justifica en Dios, Él mueve unas fichas para que el hermano Israel desde arriba no siga siendo visto como pecador. Gloria a Dios. Él dice que un día miró desde el cielo a ver si había un justo y dice ni uno. Pero mediante estas acciones, luego él se asoma y ya hoy no puede decir lo mismo. Porque en la tierra hay gente que creyó en el sacrificio del Calvario. Y ese sacrificio hizo que seamos vistos de un modo distinto, desde arriba. Amén. Usted sabe que de arriba las cosas se ven diferentes. Aquí abajo, cuando todos estamos al mismo nivel, hay gente que dice, si esa señora yo la conocí y eso era aquello, lo otro y lo demás. Y de la noche a la mañana salí que de santa. Porque aquí las cosas se ven así. Pero de arriba, y hay que preocuparse por ver cómo nos miran de arriba. Entonces él hace unas acciones para hacer que el pecador no siga siendo visto como pecador. Esos son los resultados que vamos a ver. Y el primero de ellos lo dice ahí Romanos, donde leímos: paz con Dios. La justificación trae paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando se produjo el pecado en el Edén, la primera emoción que sintió Adán y Eva fue miedo. ¿Sí o no? Miedo. Sintieron miedo. Significa que lo primero que el pecado le quita a la persona es la paz. No puede tener paz quien tiene miedo. ¿Alguno aquí ha sentido miedo alguna vez? Bueno, hay un poco de valientes que nunca les ha dado. Pero no puede tener paz quien tiene miedo. Yo no he escuchado nunca a nadie diciendo, ay, estoy feliz porque tengo un miedo. No. El miedo quita la paz. Quita la paz. Dígamelo a mí. Viví un tiempo de miedo que cuando oraba lo único que decía era ayúdeme, Señor. El miedo quita la paz, que así que lo primero que Adán y Eva perdieron fue la paz. Sintieron miedo y se escondieron.
Y cuando uno está escondido con miedo, casi que ni respira. Perdieron la paz. El miedo y la paz no pueden habitar juntos. El pecado produjo miedo y en consecuencia quitó la paz. ¿Por qué les quitó la paz? Porque ellos comenzaron a ver a Dios no como el amigo que fue, sino como el enemigo en que ellos lo convirtieron. Uno no se esconde de los amigos. Uno no le tiene miedo a los amigos. Al contrario, se alegra cuando los ve. Y entre más tiempo hace que no los ve, más se alegra. Ayer que vine aquí encontré a la hermana Yami y le di un abrazo fuerte. Uno se alegra cuando ve a los amigos. Uno a los amigos no se les esconde. Entonces Adán y Eva ya no veían a Dios como el amigo. Ahora lo ven como un enemigo y por eso se escondieron. De ahí que el primer resultado de la justificación sea paz con Dios. Cuando el hombre y la mujer son justificados por Dios, tienen paz con Él. Gloria a Dios. El pecador no justificado no tiene paz con Dios. Siempre su pregunta es: ¿y si me muero, qué pasará después? Y hay gente que son conscientes del evangelio y conscientes y desobedientes. Pero cuando están en un momento coyuntural que creen que se van a morir, yo quiero que me bauticen. Vea, yo le digo sinceramente, a mí no me gusta bautizar gente así. Por eso los amigos que están aquí procuren que los bautice ahora que están aliviados. Yo, gente asustada, no me gusta bautizar. Aleluya. Porque el que está asustado no está buscando ser justificado. Él está buscando a ver si Dios lo trata bien en la eternidad. Tiene miedo. Pero cuando es justificado por Dios, lo primero que viene es la paz. Ya no teme al Dios soberano. Ya no tiene miedo de encontrarse con Él. Ha sido justificado. Y tiene paz con Dios. Porque en la justificación Dios restaura la amistad. Amén. La relación se restaura. Esa relación que se perdió en Edén, cuando hay justificación, la relación se restaura. Tiene paz con Dios porque ya la persona no está alejada de Dios. Tiene paz con Dios porque en la justificación somos reconciliados con Dios. Tiene paz con Dios porque en la justificación somos aceptados por Dios. Ya no somos rechazados por Él. Dios rechaza al pecador no justificado, pero al pecador justificado Él no lo rechaza. David dijo: al corazón
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tiene paz con Dios porque en la justificación somos libres de la ira del juicio de Dios. Libres de la ira del juicio de Dios. Mientras el pecador no es justificado, no está libre de la ira. Lo que nos hace libres del juicio de la ira es la justificación. Paz con Dios, porque la justificación hace que hagamos lo que agrada a Dios. Paz con Dios, porque la sentencia condenatoria fue cumplida en Cristo. Paz con Dios, porque la sentencia condenatoria fue cumplida en Cristo. Como cuando usted llega al restaurante y pide un almuerzo y se lo come y aparece un amigo y le dice: ya pagué. Ya pagué. Si usted acepta lo que él hizo, usted se va libre. Y si no, usted va a la caja y dice: no, yo tengo que pagar porque yo comí. Eso es lo que le pasa a muchos pecadores. La diferencia entre un pecador no justificado y un pecador justificado es esa: que los justificados creímos que Él pagó. ¡Aleluya! Somos justificados porque creímos que Él pagó, que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, sufrió nuestros dolores y por su herida, bendito sea el Rey de Gloria. Paz con Dios, porque el pecado que provocaba la ira de Dios fue quitado por la obra en la cruz. Es que lo que provoca la ira es el pecado. Cuando yo era niño, que tenía que caminar por unos potreros, mi mamá decía: nunca lleve nada rojo, porque si lleva prendas rojas el ganado lo ataca. Entonces el problema no era tanto yo, el problema era la prenda roja. Así es el pecado con Dios. El problema no eres tú, el problema es el pecado que está en ti, porque el pecado establece división entre el hombre y Dios y hace que su oído se cierre para no oír. Pero hay paz con Dios en la justificación, porque el pecado que provoca la ira fue quitado por la obra del Calvario. Gloria al Señor Jesús. Paz con Dios, porque en la justificación se recupera la gloria perdida. Romanos capítulo 3 verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado quita la gloria, despoja de la gloria, pero en la justificación se recupera la gloria perdida. Aleluya. Todo eso que acabo de decir permite que el creyente se goce en la presencia de Dios. Eso es lo que hace que nos gocemos en la presencia. Que no sintamos miedo, sino que nos gozamos porque Él quitó el pecado que era objeto de la ira.
Nos gozamos en su presencia porque ya no hay acusaciones en nuestra contra. La palabra dice ninguna condenación, eso es justificación, hay para los que están en Cristo Jesús. Y el diablo puede usar los labios de alguien y decir, eso todo es lo mismo. Lo mismo. Nunca. Lo que nos permite acercarnos a Dios es tener la conciencia que todo lo que estorbaba fue quitado, que las enemistades fueron llevadas en la cruz del Calvario. No hay acusaciones en contra, porque el Dios que podía condenarnos ahora nos ha justificado. Por eso usted no se preocupe si la gente lo señala. Preocúpese si Dios lo señala. Sí, porque el que juzga es Él. Amén. Los demás no hacen sino hablar para entretenerse, pero el que en realidad juzga es Él. La Biblia dice que Él está puesto por juez de vivos y muertos. Y ese juez de vivos y muertos ha dicho que somos justificados por fe, por la obra del Calvario. Si usted está entendiendo esto, alabe al Señor de la gloria. Recuerde que Adán inicialmente era inocente. Bueno, eso es lo que hace la justificación. La justificación nos devuelve al estado de inocencia que perdió Adán. Como si nada hubiéramos hecho. El Señor es demasiado bueno. Entonces, resultado número 1, paz con Dios. Resultado número 2, entrada a la gracia. El versículo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia. Es como si la justificación le abre la puerta de la gracia y le dice, usted puede entrar. Hombres y mujeres justificados por Dios pueden entrar a la gracia. El no justificado no tiene entrada a la gracia. Gloria a Dios. Está en Romanos capítulo 5, versículo 2. Ahora, se conoce por gracia todo lo que Dios le da al ser humano sin que éste lo merezca. Entonces Él nos justifica y luego nos da cosas que no merecemos. Cosas que no merecemos, sin que tengamos que hacer esfuerzos. Nos da cosas que no merecemos. Dicho de otra manera, el Señor con la ofrenda en la cruz declara libre de culpa al pecador y le dice, entre a los tesoros celestiales. Uno oye gente que dice que yo quiero que me pongan de pastor. Lo primero que tiene que ser es justificado. Dios no puede poner de pastor a un culpable. No, jamás. Jamás. Primero tiene que declararte inocente. Gloria a Dios. Para luego abrir los tesoros de la gracia. Y a través de los tesoros de la gracia
Tenemos entrada a la gracia. Cosas que no merecemos. Como si el Señor dijera: no lo mereces, pero como eres declarado inocente, te lo voy a dar. No mereces ser salvo, pero como eres declarado inocente, te voy a salvar. Eres declarado inocente, por eso te voy a dar ministerios. Como eres declarado inocente, te voy a usar con mi espíritu. Como eres declarado inocente, te voy a entrar a las mansiones eternas. Tenemos entrada a la gracia. Cuando somos justificados, tenemos entrada a la gracia. Y el tercer resultado viene de la gracia. Salvación. Salvación. Justificados pues por la fe. Tenemos. Y mire lo que dice este versículo 9. Con mucha más razón. Con mucha más razón. Siendo que justificados en su sangre, seremos salvos del castigo. Los justificados serán salvos del castigo. Es que cuando aquí decimos de salvación, no estamos hablando fanatismo. No, los justificados son salvos del castigo. Que Dios te declare un hombre libre de pecado. Eso es una bendición enorme, gloria a Dios. Libre de pecado. Seremos salvos del castigo. Como ya fue dicho en días pasados, salvación del yugo del pecado, salvación del yugo de la muerte, salvación de la condenación del infierno. Cuando somos justificados, somos salvos de la condenación del infierno. Si usted no quiere ir al infierno, lo que usted debe buscar es ser justificado por Dios. Pues justificado tiene paz. Paz. Toda razón tenía David cuando dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel que Dios no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese versículo es justificación. Bienaventurado significa más que feliz. Más que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el que Dios no inculpa. Mientras el dedo de Dios está en contra, hay problema. Y usted hace los ruegos, las súplicas, prende la vela, hace las procesiones y Dios lo señala. Donde vaya, de día y de noche. Pero lo que hace por medio de la justificación es
decir, aquel era pecador, pero yo lo justifiqué, aquel me lo deja quieto, aquel tiene paz conmigo. Por eso es que predicamos el evangelio. Gloria a Dios. Salvación. Salvación. El cuarto resultado de la justificación es esperanza. Esperanza. Certeza. Seguridad. Confianza. Una persona justificada vive así, segura. Vive confiado. Una persona justificada tiene certeza de la salvación que tiene. Una persona justificada está seguro que cuando pase de esta vida a la otra, se va a encontrar con un Dios de amor y de misericordia. ¿Qué dice el texto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. Por eso cuando Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica le dice: no quiero, hermanos, que os entristezcáis como los demás que no tienen. Que no tienen. No se pongan tristes como los demás que no tienen. Y le dice: pero ustedes tienen esperanza, porque ustedes creyeron que Jesús murió y resucitó, y así como Él murió y resucitó, traerá a los que durmieron en Él. Ustedes tienen la esperanza que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo nosotros parecemos iguales. Pero Pablo dice: los demás que no tienen, dos grupos ahí. En ese pasaje de Tesalonicenses hay dos. Y andamos revueltos en apartado para arriba y para abajo. Pero en apartado hay gente que camina con esperanza y hay gente que camina sin esperanza. Y dice: no entristezcáis como los que no tienen. Dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En esa esperanza se basó Pablo para decir: nuestra ciudadanía no es aquí, sino en el cielo, de donde esperamos también al gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza lo llevó a decir: esperamos al gran Dios. Y esa esperanza lo llevó a decir: Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo avanza, debemos avanzar también. El quinto resultado de la justificación es victoria sobre las tribulaciones.
Mire lo que dice esta diapositiva. El versículo de matriz, el de la partida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso sí parece raro. Nos gloriamos en las tribulaciones. Lo normal es que la aflicción produzca tristeza, que la aflicción produzca depresión. No, eso es lo normal. Eso no es tan fácil usted encontrar a alguien que diga: yo estoy feliz porque tengo una aflicción. Es como raro, ¿no? Pero el justificado dice: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué gloriarse en las tribulaciones? ¿Y cómo nos gloriamos en las tribulaciones? Hay muchas respuestas, pero le voy a hablar de 3. Y la primera es porque la dicha de ser perdonado es tan grande que las aflicciones no la pueden opacar. A eso se refiere. La dicha de ser perdonado es tan grande que las aflicciones no la pueden opacar. Y vuelvo a lo que dijo David: bienaventurado es más que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el que Dios no inculpa. Ese que no tiene que andar escondiéndosele a Dios, sino antes lo busca. Y le dice: yo anhelo sentir su presencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación llega al creyente, ponle cuidado a esto. Y cuando la tribulación llega, él se acerca al Señor y comienza a decirle: mire mi aflicción, aquí estoy, Señor. Y al rato hasta se le olvida que estaba afligido. El que no ha sido justificado busca el puente para tirarse. Pero el que ha sido justificado, entre más problemas tiene, más quiere vivir. Alabanzas al Rey de la Gloria. Se goza en medio de las tribulaciones. Bienaventurado el que Dios no inculpa. La segunda razón es porque al ser justificado y al estar en amistad con el Señor, se tiene la certeza de que el Todopoderoso tiene el control. Entonces la aflicción llega, pero tiene la certeza que el Todopoderoso tiene el control.
Es más, tiene la certeza que Él sabe lo que más nos conviene. Porque es que estar en amistad con Dios tiene una ventaja. Quien está en amistad con Dios nunca está diciendo: Dios me está castigando. ¿Por qué me va a castigar? Si estamos en amistad, ¿por qué? El que piensa que Dios lo está castigando es porque su torcida tiene. Pero el que está en amistad con Él, en medio de la aflicción, dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este problema va a terminar en algo bueno. Esta aflicción va a terminar en una bendición. Está seguro que Él tiene el control. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que cuando Él interviene, la oscuridad se torna en resplandor y lo que estaba profundo se allana. Cuando Él interviene, todo vuelve. Escrito está que después de enseñar a la multitud, dice Jesús, y sus discípulos zarparon hacia la costa oriental del mar de Galilea. Y dice la Biblia, y era de noche. Claro, todo el día trabajando, y de noche el Señor se relajó en un cabezal y se durmió. Y dice la palabra del Señor que al rato se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y los discípulos despiertan al maestro diciéndole: sálvanos que perecemos. Y levantándose el Señor reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Y dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El que había creado la tierra, el mismo que Adán se le escondió porque tenía miedo, estaba ahí ejerciendo control. Y ellos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es así que cuando llegan las tribulaciones, cuando vienen los tiempos turbulentos, cuando las tormentas de iniquidad se levantan, los vientos de maldad rugen, los que han sido justificados, que están en amistad con Él, tienen la plena seguridad que Él volverá a reprender las tormentas. Porque están en amistad con Él. Él volverá a reprender los vientos de maldad. Él volverá a sujetar las tormentas de iniquidad. Nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos quién tiene el control. Una persona justificada verdaderamente no es derrotada por las tribulaciones. Vuelvo y lo digo, no es derrotada por las tribulaciones.
no es derrotada por las tribulaciones, porque Él sabe quién reprende los vientos. Tengo un amigo que puede. Tengo un amigo fiel que puede. Eso es lo que uno hace frente a las dificultades. Esta dificultad está dura, pero yo estoy en amistad con el que puede. Estoy rosqueado con el que puede, para hablarlo así, que sea entendible. Y Él no va a dejar que mi barco se hunda. Él va a intervenir en el momento que sea necesario. Quien está justificado sabe que el que reprende las tormentas está de su lado. Si usted piensa que lo están castigando es porque usted no está en amistad con Él. Pero el que está en amistad dice: Él reprende las tormentas. Él reprende las tormentas. Eso es lo que dice el coro, ¿no? Reprende las tempestades, el mar embravecido. Nos gloriamos. Pero le dije que eran 3 razones, ¿no? Vamos a decirle la otra antes del almuerzo. Antes del almuerzo. ¿Por qué gloriarse en las tribulaciones? Porque a la persona justificada le ha sido dada una esperanza. Ojo con lo que dije. A la persona justificada le ha sido dada una esperanza. Por eso usted no ve un justificado buscando salida en las drogas. No lo va a ver nunca. Ni montado por ahí en un 5º piso a ver por dónde se tira. No. Porque al justificado le ha sido dado una esperanza. Por ahí atrasito hablamos de ella. Nos gozamos en la esperanza. Una esperanza que libera de angustias. Esa esperanza libera de angustia. El Salmo 42, un salmo de los hijos de Coré. Ellos exclamaron: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Dios es mi esperanza. Esa esperanza libra de angustias. Cuando mi mamá murió, yo estaba en una asamblea en Barranquilla. Yo sabía que ella estaba muy mal y que si Dios no hacía otra cosa, duraba muy poco. Pero cuando me dijeron que mi mamá había muerto, yo sentí que algo dentro de mí hizo así como un molenillo, vea, no se lo miento. Fue algo terrible. Algo terrible. Y estaba sensible. No me sentía capaz de nada. Pero recuerdo que en una ceremonia que estaban haciendo,
Un pastor dijo: vamos a orar por el hermano Israel y su familia. Hicieron la oración. Y yo no sé si será porque uno cree y otros no creen, no sé. Pero yo sentí que me vino una paz y un coraje para enfrentar las cosas. Que di un discurso ese día ahí que nunca me imaginé que podía dar. Porque en medio de nuestra angustia, Dios sigue siendo nuestra esperanza. Aleluya. Una esperanza que renueva las fuerzas como las del águila. Por eso dicen los muchachos: caminan, caen, flaquean, se debilitan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se debilitarán. Porque esta esperanza renueva las fuerzas. Una esperanza que se funda en la fidelidad del que prometió. Eso dice Hebreos capítulo 10. Fiel, 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 fiel es el que prometió. Mire, con todo respeto, pero esto no es una promesa de político. No, que después ni te conocen, ni te vuelven a llamar. Dice: fiel es el que prometió. En eso se funda la esperanza. Él dijo que lo iba a hacer. Esa esperanza Pablo la llamó bienaventurada. Y Pedro la llamó esperanza viva. Viva, 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 viva. No dejes que tu esperanza muera. Es fiel el que lo prometió. Siendo que todo lo anterior es así, es inteligente entonces decirle a Dios: quiero tener paz contigo. Si esto es así, es inteligente decirle a Dios: yo quiero tener acceso a la gracia. Si esto es así, es inteligente decirle a Dios: quiero salvación del castigo. Y de hecho en este salón hay un grupo de hombres y mujeres que un día lo dijimos, que un día lo suplicamos. Es inteligente decirle a Dios: quiero victoria sobre las tribulaciones. En apartado no puede haber más muchachos suicidándose. No pueden haber más muchachos buscando el refugio
¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no decirle: yo quiero esa esperanza bienaventurada? Yo quiero esa esperanza viva de la que habla el pastor. Yo quiero esa esperanza que se basa en promesas fieles. El ser más fiel que pueda haber en lo conocido del universo. Yo no le estoy diciendo en esta mañana que crea en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aunque el abogado estos días dijo: lo más transparente que hay en Colombia es la iglesia y es la verdad. Pero yo quiero decirte que más que la iglesia está el Dios de la iglesia. ¿Por qué no pactas con Él en esta mañana? Estén de pie, tengan la bondad. Yo quisiera que un amigo en esta mañana